Per tant, jo li donaré ràpidament la paraula. Però sí que us vull dir dues coses. Mireu, com que ell, que el que més es defensa és economia, doncs parlem una miqueta de l'economia del nostre poble, no? Allí vam tindre una reunió, una delegació nostra, amb intervenció de l'Ajuntament de Blanes. Vam anar a discutir i a preguntar com estava el nostre poble. Perquè tothom proposa, tothom diu coses, tothom farem, tothom anirem, però efectivament necessitem saber fins a on estem econòmicament. Hem de dir que l'Ajuntament de Blanes en aquest moment no està tan malament com fa 4 anys, però no està per tirar coets. Per tant, haurem de ser molt curosos a l'hora de fer propostes i de dir què és el que fem o el que no fem. L'Ajuntament de Blanes encara està tutelat per al govern estatal i per la Generalitat. Per tant, aquests dos frenos ens posen en una situació complicada a l'hora de poder proposar i dir coses. Però malgrat tot, jo us vull explicar 3 cosetes. Una, la primera és que avui no és casualitat que estiguem aquí. Avui no és casualitat que ocupem aquest espai. Perquè dies enrere, parlant amb gent d'aquí del centre, em deien: ostres, m'agrada molt el que dieu, m'agrada molt la gent que porteu, les idees que teniu, però és que no hi ha ningú, o quasi ningú, que visqui al centre de la teva llista. Jo crec que això ho hem de combatre amb força. No es tracta d'on te viu o d'on te deixa de viure una persona, o una llista, o un cap de llista. Es tracta del concepte de poble que tinguem entre tots nosaltres a dintre del cap. Això és el que és important. Nosaltres defensem el centre de Blanes com defensem la Plantera o com podem defensar Cala Guidó, però tenim molt clar una cosa, i és que el centre de Blanes ha de funcionar perquè econòmicament és un dels motors que ens fa tirar cap endavant el nostre poble. Per això fem una proposta agosarada, una proposta important, que és la de tancar definitivament com a zona peatonal el carrer Ample. I sé que això crea controvèrsia i sé que això crearà dificultats i que la gent en parla, doncs és bo, perquè estan parlant d'una idea que només l'estem llançant nosaltres. I nosaltres el que diem és totes les poblacions que realment es precien tenen una zona peatonal important en el seu poble. I per això defensem que el carrer Ample, si nosaltres guanyem el dia 24, el carrer Ample automàticament quedi tancat després d'haver discutit amb els veïns i les veïnes del nostre poble quina és la fórmula més adient per portar-la a cap. L'altre tema econòmic important, ens hem quedat, com aquell qui diu, ja sense indústria en el nostre poble. I estem abocats a un sistema que depèn quasi en exclusiva de la zona turística. I tots sabem com tenim la zona turística a Blanes, agafades amb pinces. Haurem de fer un gran esforç i haurem de fer un, desembolsament per intentar que la nostra zona turística, la zona dels Pins, torni a reviure i sigui agradable perquè els visitants ens vinguin a veure. No serà fàcil, perquè portem 8 anys de retrocés. 8 anys que vull recordar que han estat els primers 4 anys manats per Convergència. Aquells que s'omplen la boca de que són els d'aquí, que són els que defensen els d'aquí. Doncs aquesta gent, durant 8 anys, juntament amb els socialistes, no han fet inversió real en la zona dels Pins. I és en la zona dels Pins on també haurem de donar una miqueta el nostre empuje perquè rehabiliti tot el que és la potència turística que té aquest poble. Sense deixar les altres zones, nosaltres tenim un sector pesquer important que hem de seguir mimant, tractar-lo amb carinyo. Nosaltres tenim un sector serveis molt important també. Tenim una miqueta d'indústria, no massa, però en tenim, també l'hem de mimar. I tenim una miqueta d'agricultura, que aquí tenim un fantàstic passeig on el mercat ocupa aquesta gent que es dedica a l'agricultura. Per tant, no volem deixar-la de banda. Però avui per avui, torno a repetir, el gran futur de Blanes passa per al turisme i per tant és allà on tindrem que fer grans esforços. Llavors deixeu-me que digui una cosa. Aquests dies estareu veient que per Blanes es reparteix una revista que es diu Fòrum Blanes, no sé si l'heu vist. Aquesta Fòrum Blanes no ho firma ningú, teòricament no ho firma cap partit. Quan tu comences a mirar per dintre dius, carai, aquest va a la llista de Convergència, aquest també va a la llista de Convergència, l'altre també va a la llista de Convergència. Per tant, sembla que tinguin vergonya per posar el seu nom
no posen el seu nom, però és Convergència qui ens ho diu. I quina és una de les coses que ens diu? Ens diu, nosaltres traurem la zona blava. Pues la zona blava Convergència la va aprovar juntament amb el Partit Socialista. Aquí tinc l'acte de l'Ajuntament d'aquell dia, com va anar, i gràcies a Convergència avui tenim la zona blava que tenim en el nostre poble. Per tant, no us deixeu enganyar en cap moment. És mentida. És mentida que ells vulguin treure la zona blava tal com la teníem en el seu moment. Per tant, aquí ens hem de parapetar i dir que Convergència i Unió és el que va arruïnar el nostre poble, amb en Trias a davant, amb el PP al seu costat, amb el PDB, us en recordeu, que ara es tornen a presentar, quina cosa més rara, i amb el suport també d'Esquerra Republicana. No ens oblidem, tinguem memòria amb aquest tema. I el Partit Socialista, durant aquests 4 anys, ha fet 2 anys amb el PP i 2 anys amb Convergència. No ha volgut en cap moment mirar cap a l'esquerra perquè sabia que nosaltres seríem exigents amb les propostes que ens poguessin posar sobre la taula. Bé, en tot això és una petita reflexió que he volgut fer-vos de la part econòmica i, evidentment, el que sí que us demano és que aquests dies tinguem memòria tots plegats i que el dia 24 no ens equivoquem a l'hora de posar la papereta. Estem en la llista, estem en el punt de partida per poder guanyar les eleccions. Mai, després del 79, hem estat tan a la vora de poder guanyar les eleccions a Blanes. Que no ens tornin a guanyar, guanyem nosaltres per tornar a recuperar el nostre poble. Gràcies. Buenos días o buenas tardes. Buenos días, decía, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por venir aquí, que son horas malas para hacer un acto público, pero en realidad creo que siempre es necesario encontrarnos en la calle haciendo política, reflexionando, compartiendo momentos y opiniones sobre la situación actual. Y lo hacemos en el ámbito de Blanes, donde, como decía el compañero Salmerón, llevábamos tiempo intentando venir aquí y no había sido posible en estos 3 años, así que ahora de verdad para mí es un placer encontrarme con todos vosotros y vosotras en esta ocasión. Y además, en elecciones municipales, es decir, con la fortuna de poder apoyar a los compañeros y compañeras que se presentan por la coalición a tratar de cambiar Blanes desde los principios y valores de la izquierda. Creo que son muchos los retos y tenemos que aceptarlos como tales. Es decir, sería deshonesto decir que la situación es fácil. La situación es compleja para todo el Estado, para todos los municipios, para toda la gente que estamos viviendo situaciones en las que el suelo se mueve bajo nuestros pies, en las que perdemos las viejas certezas y en las que nos encontramos ante enormes incertidumbres. Pero tenemos que hacer prevalecer precisamente ahí, más que nunca, los principios y valores de la izquierda. Creo que además hay que denunciar que el Partido Popular está tan asustado de los posibles resultados de las municipales y también de las generales, que ha tenido que rescatar 3 de sus principales males: la corrupción, la xenofobia y Aznar. Ha tenido que recuperar esos 3 grandes males precisamente para intentar asegurarse unos resultados electorales que eviten lo que ya le ocurrió en Andalucía, ese hundimiento electoral como consecuencia de la penalización que la gente quisimos dar al Partido Popular y al Partido Popular de Mariano Rajoy. Porque el Partido Popular, en términos de corrupción, es imbatible. El Partido Popular no es un partido político al uso, es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. ¿Alguien puede pensar, de verdad, aquí, en esta plaza, puede pensar que un partido político puede tener durante más de 18 años una caja B con la que pagar con dinero negro sobre sueldos, campañas electorales y sedes en negro, y que de toda esa trama de corrupción solo sea responsable una sola persona? ¿Alguien puede creer que no se trata en realidad de una trama mucho más grande, de una trama de corrupción que es una estructura podrida, un partido podrido el que es responsable de toda esa corrupción? Porque
¿Cuál es el ejemplo ético más claro del Partido Popular? Se llama Rodrigo Rato. Rodrigo Rato es el ejemplo ético del Partido Popular. Una persona que se dice a sí misma un patriota y que después, cuando se le investiga, se descubre que su dinero está en un paraíso fiscal con el que no está pagando impuestos y de tal forma está haciendo un daño terrible a la educación pública, a la sanidad pública y a los servicios sociales. Es que son, en realidad, una banda para saquear. Otro ejemplo ético que creo que está en esa pirámide de la corrupción, que es la X de la corrupción, que son Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, desde 1983, haciendo política desde lo público, 2 años antes de que yo naciese, haciendo política desde lo público, única y exclusivamente para saquear lo público, para saquear la sanidad pública, la educación pública, para privatizar las grandes empresas, para darle, en definitiva, una ayudita a sus amiguetes, a los que siempre les vendía a precio de saldo las grandes empresas y las grandes infraestructuras públicas. Se trata, en definitiva, de un enemigo muy grande, que es sencillamente el orden social que están construyendo. Por eso decimos, y lo hemos dicho hace un momento, que tengamos presente que no nos jugamos solo en este ciclo electoral, que va desde las municipales hasta las generales, no nos jugamos solo las próximas elecciones, nos jugamos las próximas generaciones, porque lo que está en juego es el orden social, es un modo de vivir. Por eso tenemos que tener presente una cuestión también importante, un reto enorme de la izquierda y un reto enorme también desde mi generación, que quiero hablar aquí desde mi generación también, y es que tenemos un reto, y es que tenemos que preservar las luchas y las conquistas sociales que muchos de vosotros y vosotras hicisteis durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, sudor, lágrimas, tiempo, incluso la propia vida, y que nos están arrebatando desde la derecha, porque si algunos pudimos estudiar en un colegio público y una universidad pública, fue porque gente como vosotros, como vosotras, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas lucharon previamente para que lo consiguiéramos, y eso no puede caer en vano, porque nosotros queremos, también desde mi generación, que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir a la educación pública, puedan ir a la universidad pública, pero ellos no quieren una élite económica y política que está trabajando para que no lo hagamos. Decidme ahora, ¿qué familia de trabajadores puede pagarle un máster a sus hijos que vale ya público entre 4.000 y 8.000 euros? ¿Qué familia de hijos de trabajadores puede pagar eso? ¿Qué familia puede acceder a la educación? Esa educación que están privatizando, esa educación que están haciendo discriminatoria para que solo puedan acceder los ricos, para que realmente los hijos de los trabajadores no puedan acceder. O la propia sanidad, que la van privatizando, de forma que si eres rico tienes siempre una puerta abierta a una intervención rápida, y si eres pobre tienes que esperar meses en las listas de esperas. Si tienes suerte también de que no te mate antes la enfermedad. Se trata en última instancia de recortes donde, por cierto, aquí en Cataluña son la punta de lanza. La punta de lanza la hace CiU y el Partido Popular, porque se pelearán mucho en términos de las banderas, aunque solo sea en apariencia, pero luego para recortar a la mayoría social siempre se ponen de acuerdo. Siempre se ponen de acuerdo el Partido Popular y CiU, es decir, la derecha de Europa, siempre se ponen de acuerdo para quitarle a la mayoría social lo que se conquistó en la calle, porque hay que tenerlo también presente. Las luchas de ayer son los derechos de hoy, y si podemos estudiar o ir a la sanidad es porque la gente luchó ayer, lo he dicho antes, y si queremos por lo tanto tener derechos mañana, hay que luchar hoy, y las luchas se consiguen estando en la calle, no solo en las elecciones. Las elecciones son un instrumento que hay que utilizar, y lo decía el compañero, que no nos equivoquemos de papeleta, es un instrumento para transformar la sociedad, pero hay que seguir movilizado en la calle, en los ámbitos laborales. Y por cierto, haciendo mención a una frase de Marcelino Camacho que yo creo que lo resumía muy bien, que era: el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Y es que para conquistar las cosas no se pide permiso, se sale y se conquistan, porque no podemos esperar que la derecha económica y política nos dé facilidades, porque la derecha económica y política se está enriqueciendo con esta crisis. ¿Sabéis cuánto cobra un ejecutivo de una gran empresa del IBEX 35? Cobra 104 veces más que un empleado de esa misma gran empresa. Al principio de la crisis era de 74 veces, es decir, la crisis ha servido como oportunidad para que los ricos se vuelvan más ricos, para que se compren las empresas públicas a precio de saldo. ¿Qué ha ocurrido si no con AENA? AENA, que la pagamos entre todos y entre todas, con nuestros impuestos, las infraestructuras, las puertas de entrada a nuestros aeropuertos, las puertas de entrada a nuestro turismo, ahora la están saqueando, privatizando y vendiendo a precio de saldo, incluso a dedo a las grandes empresas, que son las grandes empresas de los amiguetes. Por lo tanto, lo que tenemos
no son gobiernos, son sencillamente empleados de las grandes empresas. Rajoy es un mero títere de las grandes empresas, es un mero títere de la familia Botín, es un mero títere de las grandes empresas que gobiernan realmente este Estado y esta sociedad. Y eso es contra lo que estamos luchando. Por eso es tan importante. Porque no queremos que dentro de 2 años miremos a nuestro alrededor y veamos que los hospitales son privados y propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Y no queremos mirar dentro de 2 años a nuestro alrededor y que las viviendas sean propiedad de fondos buitres que especulan con ella en vez de ser un derecho humano como debería ser la vivienda. Por lo tanto, desde las izquierdas y desde Izquierda Unida en concreto, siempre hemos defendido hacer prevalecer esos principios y esos valores de la izquierda. Y siempre lo hemos hecho aquí donde hemos gobernado. En Andalucía, de donde yo vengo, conseguimos durante un tiempo en el cogobierno, conseguimos paralizar 6.000 desahucios. 6.000 desahucios que no se produjeron porque la Junta de Andalucía en la Izquierda Unida conseguimos expropiarle las casas a los bancos para que no se produjesen esos desahucios. Y tuvo que llegar el Partido Popular y bloquear la ley para que se siguieran produciendo desahucios y se siguieran produciendo todo tipo de barbaridades contra los derechos humanos. Porque lo que no se puede permitir es que en un país libre y desarrollado haya una circunstancia de emergencia social como la que ocurre hoy. Que es que en nuestro país hay familias que no pueden comer más de 3 veces al día, no pueden comer 3 veces al día, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden pagar una vivienda y sin embargo el Estado no hace absolutamente nada, sino todo lo contrario, empeorar la situación, paralizar las iniciativas que pueden ser una solución a esos problemas. Por eso desde la izquierda creo que tenemos que ser muy claros, muy nítidos y tenemos que decir que el Estado está para satisfacer las necesidades más básicas de la gente y que no se puede permitir esa situación y que para evitarlo, cuando gobernemos, vamos a nacionalizar las grandes empresas para que a ninguna persona en este país le falte agua, luz, vivienda, educación, sanidad o servicios elementales. Porque se puede, sencillamente, solo falta voluntad política. Veréis, hay una cuestión que creo que es importante que hagamos para pensar. Nosotros tenemos una propuesta del Estado de trabajo garantizado, sacar a 1 millón de personas del desempleo por 9.400 millones de euros. Cuando lo proponemos, hay gente, incluso gente de la clase trabajadora, que viene y que nos dice, eso es una utopía, eso es una fantasía. Entonces hay que preguntar, ¿cómo es posible que a ti, persona de la clase trabajadora, te parezca una utopía gastar 9.400 millones de euros en sacar a 1 millón de personas del desempleo y no te haya parecido a ti, persona de la clase trabajadora, una utopía o una fantasía rescatar al sistema financiero por 71.000 millones de euros? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible? Pues porque las batallas políticas no son solo batallas electorales, son batallas también culturales y tienen que ver con que a veces piensan por nosotros y nos dicen que es normal rescatar autopistas quebradas, bancos sin dinero, empresas que están absolutamente en bancarrota. Nos dicen que todo eso es normal, que es normal pagarle a las grandes empresas, que es normal gastar dinero en tanques o buses, misiles, que ahí sí se puede gastar miles de millones de euros en pagar a los bancos, pero después nos hacen creer que es una fantasía crear trabajo desde lo público. Por eso tenemos que estar también siempre críticos, despiertos ante las mentiras del propio Partido Popular. Y la izquierda siempre ha de decir la verdad, porque hay que huir de la ignorancia, hay que huir de la mediocridad política, hay que huir de la mediocridad intelectual, incluso pese a quien pese, porque ¿recordáis los tiempos en que en Izquierda Unida era nuestro coordinador Julio Anguita? Decíamos que la construcción de esta Unión Europea y que la construcción de Maastricht y el Tratado de Maastricht y lo que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la propia moneda del euro nos iba a traer a esta crisis económica. Dijimos eso y desgraciadamente hoy teníamos que decir que tenemos razón, que teníamos razón, que nos encontramos ante las consecuencias de haber seguido ese camino. Pero cuando entonces lo dijimos, tuvimos hasta escisiones, pero en realidad nos llamaron de todo. ¿Recordáis que uno encendía el Canal Plus y veía a Julio Anguita caricaturizado luchando contra los molinos como si fuera verdaderamente un loco? Nos llamaron locos, utópicos, fantasiosos, nos llamaron de todo, pero ¿sabéis lo que no nos pudieron llamar? Ni ladrones ni corruptos, porque no lo éramos y no lo somos. Sencillamente decíamos la verdad, costara lo que costara electoralmente. Por eso, durante los tiempos de la burbuja inmobiliaria, en muchos pueblos de España hemos denunciado la especulación inmobiliaria, hemos denunciado la corrupción, hemos destapado casos de corrupción y desgraciadamente ha habido ocasiones en las que la gente, el pueblo, se ha equivocado
y nos echaba de los gobiernos porque quería que el especulador siguiera gobernando porque traía trabajo, porque traía pan para hoy, hambre para mañana. Y esas son las circunstancias que, sin embargo, a nosotros no nos van a impedir que sigamos diciendo la verdad. Porque hay que decir la verdad, de tal forma que digo también aquí, que nosotros somos una fuerza política y una tradición política que no vamos a cambiar nuestros mensajes, nuestra ideología o nuestros discursos por un puñado de votos. Vamos a decir lo que pensamos. Vamos a decir que si somos de izquierda, somos de izquierda. Si somos feministas, ecologistas o republicanos, vamos a decir que lo somos. No venimos a engañar, venimos a decir la verdad. No hay nada peor en política que tomar a la gente por tonta. Y desgraciadamente durante mucho tiempo se ha hecho una política que toma a la gente por tonta. Que toma a la gente por tonta y que se le engaña, que se le miente. Y al final, ¿qué estamos viendo? Casos de corrupción, continuamente. Pero esa corrupción no es solo de hoy. Es la corrupción de ayer, la corrupción de aquellos que gobernaban con mayoría absoluta, la corrupción de los Rodrigo Rato, la corrupción de las 715 personas de alta exposición pública que tienen su dinero en cuentas en paraísos fiscales y que son los verdaderos delincuentes, como decía anteriormente. Contra todo eso luchamos, y luchamos sabiendo que hay que democratizar la economía, que hay que pensar las ciudades desde las formas y principios de izquierdas, de solidaridad, de fraternidad. Porque voy a decir otra cosa también que creo que es importante en unas elecciones. La izquierda no es una mera orientación geográfica en los parlamentos. No es simplemente dónde se sienta cada uno, si a la izquierda o a la derecha. Es una concepción ética. Por eso, lo que tenemos que decir es que la izquierda es una concepción ética que tiene que ver con principios como la solidaridad, la fraternidad, la justicia social, y tiene que ver con todo ello. Por lo tanto, si alguna vez veis a alguien que dice que es de izquierdas, pero tiene una tarjeta black, o utiliza los ERES, o los cursos de formación para enriquecerse, hay que señalarle, estamos obligados a señalarle y decirle: usted es un sacador, un ladrón, no es una persona de izquierdas, usted debería estar en la cárcel, porque está manchando el nombre de la izquierda, porque la izquierda es una tradición ética. Es una concepción ética. Por eso debemos estar orgullosos de las izquierdas y Izquierda Unida, porque mientras el Partido Popular tiene ejemplos éticos como Aznar, el Partido Socialista como Felipe González, ambos ejemplos paradigmáticos de lo que es las puertas giratorias y el pasar a una gran empresa a cobrar los servicios prestados, nosotros de Izquierda Unida tenemos a los militantes y a las militantes que se están currando continuamente todo un trabajo de lucha social en sus municipios, en sus barrios, en sus asociaciones de vecinos. Y tenemos también el ejemplo ético y la dignidad y la altura moral de dirigentes como Gerardo Iglesias o Julio Anguita. Es evidente que no son todos los políticos iguales, es evidente que no hay una clase política homogénea. No existe el concepto clase política, eso es una mentira. Una mentira que nos dicen para que abandonemos la política, para que creamos que todos son iguales, pero no son todos iguales. No hay una clase política, hay políticos de distintas clases, hay políticos de distintas clases sociales, políticos que obedecen a los bancos y políticos que nos enfrentamos a los bancos, políticos como Rajoy, que es un títere de las grandes empresas, y políticos que estamos en el Congreso, estamos en las instituciones, porque estamos en la calle para decir que no queremos un mundo donde las personas sean esclavas de los bancos, sino que queremos un mundo donde los bancos sean esclavos de las personas, porque eso es nuestro propósito fundamental. Por eso os mando un ánimo, el ánimo mayor de todos, que tenemos que recuperar también nuestra memoria. Veo ahí una bandera republicana. Y creo que es importante denunciar la hipocresía del Partido Popular. Hace 3 días estaba en Mauthausen el ministro de Exteriores, Margallo, diciendo que iba a conmemorar la liberación del campo de concentración que está en Austria, Mauthausen, 70 años después. Claro, qué enorme hipocresía decir que se defiende los derechos de las víctimas del fascismo fuera y se protege a los delincuentes y asesinos del franquismo y del fascismo aquí dentro. Porque hay que recordar que todavía en este momento hay víctimas que defendieron la democracia en las cunetas. Gentes que dieron su vida por la democracia, por garantizar y por preservar derechos sociales conquistados, como por ejemplo el derecho de voto de la mujer, entre otros muchos derechos que se consiguieron en los tiempos republicanos y que se han intentado ocultar bajo las cunetas y que no se quieren recuperar esa memoria. Y hay que recuperar esa memoria. Hay que recuperar esa memoria porque un pueblo que no conoce de dónde viene está condenado a no poder construir un futuro. Así de sencillo. Por eso en Izquierda Unida también tenemos el deber moral de recordar de dónde venimos. Izquierda Unida surge en 1986.
porque el Partido Socialista traicionó los principios y los valores de izquierdas. Y surgimos en ese momento. Surgimos en ese momento también sabiendo que participamos en las instituciones pero renegamos del sistema económico capitalista, que es un sistema económico criminal, es un orden social que tiene hambre, es un sistema económico que tiene hambre de beneficios, tiene hambre de personas, tiene hambre de recursos naturales, es una máquina que no se sacia continua, que no se sacia en ningún momento y que nos trata como meros recursos humanos. En el capitalismo nosotros no somos personas, somos recursos humanos, así nos llaman, al mismo nivel que un martillo que se produce y se desecha en función de si da beneficios o no da beneficios. Y nosotros no queremos ser hámsteres en una rueda que corremos más deprisa para correr más deprisa para correr más deprisa. Nosotros somos mucho más que todo eso. Por eso somos anticapitalistas, porque somos unas personas que creemos que la dignidad está por encima de los beneficios bancarios, que está por encima de los beneficios económicos y que la economía ha de decidirse democráticamente y no por un poder privado que chantajea a lo público. No queremos que los mercados dominen a la política, queremos que la política democrática domine a los mercados y eso empieza aquí en los municipios. Empieza aquí en los municipios porque es cuando se establece precisamente el acceso más cercano de la gente a los servicios públicos fundamentales, como es el agua, como puede ser la recogida de basuras, como puede ser tantos otros servicios que en muchos casos el Partido Popular, CiU, están aprovechando la crisis para privatizar y desposeer a la ciudadanía de servicios que fueron conquistas. Se trata de revertir, de preservar ese proceso, porque antes aquí había una persona que me pedía una foto y me decía que era para su hija que estaba en Suiza. ¿Sabéis, por ejemplo, qué significa lo que está sucediendo en nuestro país? En este estado, es una terrible barbaridad. Es una terrible barbaridad, porque a nosotros nos dijeron, a mi generación, que estudiáramos primaria, que fuéramos a secundaria, que fuéramos a la universidad, que aprendiéramos idiomas, que hiciéramos máster, porque si hacíamos todo eso, tendríamos trabajo, una vivienda, y el mensaje era, vivirás mejor que tus padres. ¿Y sabéis qué es todo eso? Una mentira enorme, porque hoy constatamos que no solo no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que estamos viviendo igual que nuestros abuelos, que se tuvieron que marchar de sus tierras, dejando atrás su familia, sus recuerdos. Y todo eso tiene responsables. Por lo tanto, se trata de recuperar la dignidad y de permitir que nuestros jóvenes puedan volver, si quieren volver, a sus familias, a sus recuerdos, a sus tierras para desarrollar una vida digna. Ese es el propósito. Por eso termino diciendo una cosa, animándoos a la participación electoral, por supuesto que sí, pero sobre todo a la participación política, con una actitud, la actitud que empieza por desahuciar a la derrota y a la tristeza, porque Izquierda Unida no es una fuerza para el 3%, ni para el 5%, ni para el 10%, es una fuerza para transformar la sociedad, es una fuerza para representar a la mayoría social, es una fuerza que no se paraliza, que no se queda parada ante los acontecimientos, por difíciles que sean, sino que se sale a transformar la sociedad, a enfrentarnos a esos retos, a enfrentarnos a las dificultades, con los principios y valores de izquierdas que son los que tenemos que preservar, seguro, porque sabemos que solo luchando una y otra vez por lo imposible seremos capaces de construir lo posible, y porque sabemos que eso va a ser así, tenemos muy seguro que desde los municipios hasta todos los elementos donde podamos hacer política vamos a activar planes de rescates ciudadanos que devuelvan la política, que devuelvan la democracia y devuelvan la economía al pueblo. Y estad muy seguro, porque eso va a ser así con toda claridad, que en esa nueva sociedad donde podamos desarrollarnos libremente, donde podamos tener satisfechas nuestras necesidades más básicas, donde podamos desarrollar una vida con dignidad, está seguro que esa sociedad será profundamente democrática, lo que quiere decir que será profundamente republicana. Salud y república. Hola, muy buenos días. Bueno, yo creo que aquí podemos sacar dos conclusiones. La primera, que el Partido Popular ha recuperado sus tres grandes males: la corrupción, la xenofobia que estamos viendo en muchos municipios, especialmente de Cataluña, y Aznar. Es decir, los reflejos éticos de lo que nos ha traído hasta aquí. Y en realidad el "y tú más" que acabamos de escuchar en ese vídeo entre Partido Socialista y Partido Popular tiene más que ver con que no son conscientes o no quieren hacer creer a la gente, de demostrar la verdad, que en realidad la situación actual es responsabilidad de los dos, es responsabilidad de la política económica y de figuras éticas como Rodrigo Rato.
Bueno, me parece que estamos en un momento que hay que reconocer, constatar, nos parezca bien, nos parezca mal, espectacularización de la política, que es el tablero del juego, por lo tanto ningún problema eso, pero creo que está claro que tanto Cifuentes, Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy intentan parecer pueblos, cuando no son pueblos, lo han intentado continuamente. Esa es la gran hipocresía, de que hay determinados políticos que tienen que sobreactuar para parecer gente normal, y eso es lo que yo creo que se transmite claramente. Una vez estamos en un contexto de, digamos, de descrédito de la llamada erróneamente clase política, pues algunas personas necesitan sobreactuar para parecer que son gente corriente. Lo más importante es que sus políticas son contra la gente corriente, y eso es lo que a mí me preocupa verdaderamente. Bueno, lo que hemos visto es lamentable, no se puede permitir que en un país desarrollado como el nuestro se permita eso, cuando hay millones de casas vacías y hay millones de casas que están siendo utilizadas para la especulación por fondos internacionales y bancos. Y no es que se haya legislado simplemente, se ha legislado por parte del Partido Popular, un partido que lleva sin afrontar este problema toda la legislatura, porque lo que sabe es que aquí lo que está en disputa es si se va a priorizar los beneficios bancarios o los derechos humanos, en este caso el derecho a la vivienda. Se puede legislar con mucha mayor contundencia. En Izquierda Unida lo hicimos en la Junta de Andalucía, paramos 6.000 desahucios mientras estuvimos gobernando, y esa ley fue suspendida cautelarmente por una denuncia del Partido Popular. Por lo tanto, se trataba realmente de elegir entre personas y bancos. No es demagogia, es una cuestión contable. Si el banco puede utilizar la vivienda para seguir especulando y haciendo negocio, o si va a ser un espacio habitacional para que la gente pueda desarrollar su vida. Se puede hacer mucho más, por supuesto, utilizar el stock de viviendas que tiene la banca pública para poner el alquiler barato, para dejar espacios para la gente, y en realidad el Partido Popular es que no es su prioridad, sencillamente no es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Bueno, nosotros somos una fuerza de izquierdas que pacta siempre en función de un programa, porque entendemos que lo prioritario son las políticas, no las etiquetas, y las políticas tienen que ser nítidamente de izquierdas. Nosotros no vamos a pactar con ninguna formación que proponga, por ejemplo, a nivel municipal privatizar el agua, privatizar la gestión de la basura, o a nivel autonómico privatizar hospitales. Por lo tanto, está descartado tanto Partido Popular como Ciudadanos, como fuerzas que ya han propuesto eso o lo han hecho mientras han estado gobernando. Y del resto, nosotros lo que mantendremos será nuestra firmeza en principios y valores, que creo que en eso corresponde la política, y quienes no lo hacen creo que se están equivocando, porque están mandando la frustración a mucha gente que está exigiendo una política de la verdad, de los principios y de los valores. Por lo tanto, programa de izquierdas con formaciones que quieran aplicar programas de izquierdas. Descartados en la medida que han apoyado públicamente propuestas como privatizar hospitales o deteriorar el estado del social, y ahí nos va a encontrar enfrente, no en el pacto, enfrente.